Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Y vos? Bien, yo todo bien. Vamos a ver si el mercado asegurador está bien. ¿Y por qué? Porque siempre nos dicen que hay que hacer un chequeo todos los años. Bueno, este año, como de costumbre, vamos a hacer el chequeo del mercado asegurador argentino de la mano de unos principales especialistas. Un clásico en el comienzo de cada temporada. Vamos a ver cómo terminó el 2024 y cómo está evolucionando este nuevo año con muchos cambios realmente muy importantes, y qué mejor que hacerlo con los mayores especialistas del ámbito local y también de América Latina. Nos referimos a Leonel Moure, socio de Deloitte, nuestro doctor en el día de la fecha, quien va a dar una evaluación general del mercado asegurador argentino, como por ejemplo el volumen de primas, los resultados, qué pasó con los resultados técnicos, con los resultados financieros, qué se puede esperar en esta materia. También va a hablar de las tarifas, ¿son suficientes, son insuficientes? ¿Se pueden ajustar la cantidad de operadores que tiene el mercado asegurador argentino para un volumen tan pequeño? Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? Una inflación que se va acomodando, pero al mismo tiempo desnuda algunas falencias que tiene el mercado asegurador argentino. El diagnóstico del mercado marca obviamente que hay preocupaciones, por ejemplo, en lo que es la eficiencia del mercado y un tema muy sensible, lo que es la litigiosidad, un tema realmente muy delicado que afecta a RT, también autos. Se mete también de lleno en lo que son oportunidades reales y potenciales en lo que son seguros de personas. Y también qué pasa en materia de supervisión y regulación. ¿Se está regulando? ¿Se está supervisando más? Y hablando de regulación, una nueva exigencia en materia de capitales mínimos y su impacto en el negocio asegurador. Hacemos un breve corte y ya volvemos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Bueno, Leonel, te venimos a visitar como todos los años, ¿no? Sos una especie de médico clínico al cual una vez por año venimos a visitar para hacer un chequeo general, en este caso del mercado asegurador. Así que si te parece, arranquemos por ese chequeo. ¿Cómo no? Y en términos generales, contanos cuál es la impresión, después vamos a ir desmenuzando ítem por ítem. ¿Cómo no? Mira, si te tengo que dar un panorama, empezaría por el volumen de negocio. El mercado de seguros decreció en términos reales, con lo cual el volumen de primas está por atrás de la inflación. Casi te diría en todos los ramos, son todos los sectores importantes. En el caso, te diría, la seguro de personas, los capitales fueron evolucionando por detrás de la inflación. Eso hizo que la prima también pase lo mismo. En ART tenés un poco retrasados los salarios, si bien fueron compensando con la inflación, y también lo que tenés es menos empleo registrado, ¿no? Y por el lado de autos tenés un poco menos de autos asegurados y la prima también un poco por detrás de la inflación, con lo cual te diría en general en cantidades y en tarifas estás un poco por debajo en volumen si tomamos 12 meses a diciembre contra los 12 meses del año previo, ¿no? Con lo cual en volumen no es el mejor momento, pero creo que eso a futuro se puede llegar a revertir, porque cuando empezás a ver el empleo o el salario está creciendo, el empleo ya empezás a ver que el empleo registrado está repuntando,
la cantidad de autos que se está vendiendo está también mejorando, con lo cual me parece que lo que estás viendo es un poco lo que pasó hacia atrás, con una serie de ajustes y acomodamientos macroeconómicos, y hacia adelante esperamos que esto se revierta, ¿no? Eso en cuanto al volumen. Si vemos un poco los resultados o qué también performó cada sector, te diría el de autos o patrimoniales, que está liderado por autos. Tenés alguna novedad que se está empezando a ver los resultados de las compañías que se revirtió resultados financieros de pérdida, ¿no? Empezás a tener ahora tasas reales positivas, eso es una gran noticia, ¿sí? ¿Por qué digo que es una gran noticia o es tan relevante? En promedio el mercado de seguros patrimoniales cobra la prima hoy y los siniestros los paga en 2 años y medio. Con lo cual necesitas un instrumento financiero que por lo menos te mantenga el valor a lo largo de esos 2 años y medio en el cual vas a pagar los siniestros. Hasta antes de diciembre no pasaba eso, ahora sí. Eso es una gran noticia y una gran ayuda, ¿sí? Con lo cual es la primera vez en mucho tiempo que estás viendo resultados financieros positivos y estimo que eso se va a quedar así hacia adelante o se va a consolidar en los ejercicios futuros, y eso me parece es un pilar para poder mejorar hacia adelante los resultados. El resultado final del mercado de diciembre de patrimoniales siguió siendo de pérdida. Lo que tuviste fue un incremento de la siniestralidad. En la siniestralidad creo que tenés 2 temas que juegan. Un poco en la mediación, que puede llegar a distorsionar, pero no me quiero meter en cómo se calculan las reservas, que alguna distorsión hay. Te diría que tenés 2 grandes componentes de la siniestralidad en patrimoniales: los que están asociados con lesiones y muertes y los que están asociados con siniestros de daños materiales, que esos pasaron muy rápido por caja y se pagaron y tuvieron un incremento fuerte en los últimos tiempos. Y al contrario, se fue diluyendo todo lo que tiene que ver con lesiones. Creo que hacia adelante lo que vamos a ver es lesiones recuperándose. En general las lesiones, los costos de las lesiones los vemos muy asociados a los salarios. Como los salarios estuvieron retrasándose respecto de la inflación, se estuvieron también disminuyendo el costo de esas lesiones. Creo que a futuro lo que puede llegar a tener es una mayor siniestralidad asociado a ese esquema. Bien, ahora si tenemos que imaginarnos una agenda del mercado asegurador, ¿qué temas considerás que son los que más se están preocupando hoy? Y por el otro lado, ¿cuáles son aquellos que permiten estar más tranquilos en función de lo que arrojan los balances? Mira, en el mercado de patrimoniales, en cuanto a tranquilidad, tenés que es un mercado todavía solvente en promedio, ¿sí? Siempre tenés algún caso, pero en general está bastante solvente. La buena noticia, lo que te decía, es el resultado financiero. La mala es que las tarifas todavía están bastante atrás de lo que requiere el mercado, ¿no? Esos son temas para ir monitoreando, pero el resultado técnico empezó a ser negativo desde diciembre y creo que la tarifa tendría que acompañar un poco más la evolución de la inflación, cosa que no lo está haciendo. El otro gran mercado para preocuparse es ART. ART tiene una pérdida, con pérdidas más o menos recurrentes, pero sobre todo viene con una cantidad de juicios creciente. Tenés la misma cantidad de juicios que tenías antes de la reforma del 2017. Eso es difícil de sostener hacia adelante. Y ahí el remedio que necesitas es algo más estructural, ¿no? Que se creen las comisiones médicas de manera tal que se creen en el cuerpo médico forense, ¿no? De manera tal que lo que te fije una comisión médica en ámbito administrativo no sea sustancialmente distinto a lo que después se te fije en sede judicial, ¿no? Claro. Eso está previsto en la reforma que se hizo en el 2017, no está implementado, ¿no? Hasta que eso no se implemente, me parece muy difícil. Si vos tenés un incentivo en el cual al ir a juicio cobrás mucho más o bastante más que ir a un reclamo administrativo, me parece que eso requiere esa solución de fondo y hasta tanto no esté, creo que va a ser muy difícil revertir los resultados de ART, ¿no? Ahora, pensando en ART, hay muchísima preocupación en el mercado, sobre todo de los productores, el mercado en general. ¿Ves una salida sin ese cambio estructural? Porque se lo ve muy complicado el mercado de ART. Mira, es el principal costo por lejos, ¿sí? Y en la medida que vos vayas teniendo trabajadores que se accidentan crecientemente yendo a la justicia a pedir su liquidación en un ámbito diferente al natural, y es muy difícil que eso se pueda sostener, ¿no? Con lo cual estamos en niveles muy parecidos a cuando estaba antes de la reforma, y esto aparentemente está creciendo cuando empezamos a ver los números más recientes. Esos números son difíciles de sostener, ¿no? No podés tener un esquema que fije indemnizaciones y otro en el ámbito de la justicia que los incremente significativamente. La tarifa no está preparada para ese segundo esquema indemnizatorio, ¿no? Claro, claro.
Vos mencionaste los resultados en términos reales, ¿ya? Midiendo el impacto de la inflación, y ahora nos encontramos en un periodo donde hay mayor estabilidad. Sí. ¿Es buena o es mala la inflación para el mercado de seguros? Para mí la inflación distorsiona los resultados y a veces tapa los problemas, ¿sí? Cuando vos tenés inflación, se distorsionan muchas conclusiones. Más allá que puedas tener ajustes por inflación o paliativos que traten de eliminar la distorsión, nunca la terminás de eliminar del todo. Cuando la inflación empieza a bajar, empiezas a ver los problemas reales del mercado, que antes era muy difícil verlos, pues están tapados en esa nominalidad que te da la inflación, que te distorsiona todos los números. Yo creo que es bueno, ahora, de la misma manera que es bueno, empezás a hacer más evidente lo que se gestiona de manera correcta de lo que no, ¿sí? Claro. Cuando el mercado crece, aunque sea nominalmente con inflación, los problemas se pueden ir postergando. Cuando vos sacás esa nominalidad, los problemas se hacen más concretos y más presentes y más evidente la gestión buena de la que no lo es tanto, ¿sí? Ahora, vos también hacías referencia como uno de los temas que preocupan, es el tema del retraso que tienen las tarifas. Ahora, en un contexto en el cual todavía la economía no despega, en el cual la inflación pasa a ser bastante estable y baja, no te da tanto margen como para poder ir a un ritmo de aceleración en ese ajuste de tarifas que sea permeable en una sociedad que está con esas características, ¿o no? No, coincido. Cuando baja la inflación, si vos venís con un atraso significativo, es muy difícil hacia adelante ponerte al día, ¿no? Porque empieza a ser aumentos muy significativos en un contexto de baja inflación. Claro. Si cuando vos tenés inflaciones del 100% y con un aumento del 20, del 30, es algo que puede llegar a ser más aceptable que cuando tenés inflaciones del 30, ya no podés ir y hacer un catch-up y ponerte al día con el 20. Empieza a ser bastante más difícil y en todo caso te va a requerir más tiempo esa adecuación, ¿sí? Me parece importante poder hacerlo ahora. Es un mercado muy competitivo. Pensá que ningún mercado en Latinoamérica opera con la cantidad de compañías que opera Argentina, ¿sí? Es decir, es el mercado menos concentrado de toda América Latina y me animaría a decir casi del mundo, ¿no? Es decir, no hay cualquier mercado que le sigue en concentración es el doble menos concentrado que Argentina, ¿sí? Es decir, claro. Son 200 compañías, es algo muy difícil de concebir, quizás cuando hablas con personas de otros mercados, pero eso te lleva también a que tengas una alta competencia y una presión a los precios muy significativa, ¿no? O sea, esa competencia, esa alta competencia, la mencionás como un aspecto negativo dentro de lo que es el negocio en general. Y yo creo que al tener 200 compañías, por empezar tenés un nivel de capital muy bajo, más allá que ahora se adecuaron. Con relativamente poco capital vos podés abrir una compañía de seguros. Eso en otros países no pasa, ¿sí? El umbral que tenés para hacer compañía de seguros es bastante alto, ¿sí? Una vez que ya estás operando, y inclusive a veces con diseños de normas que no son las mejores en cuanto a solvencia o forma de reservar, y teniendo en cuenta que vos pagás los siniestros a lo largo de muchos años, alguien que gestiona no muy bien una compañía puede hacerlo durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una compañía entre en cesación de pagos, o si entra en cesación de pagos es porque en realidad quebró hace 8 o 10 años, ¿sí? Claro. Y se evidenció con una cesación de pago muchos años después, ¿sí? Eso lo que te da es que alguien pueda hacer mal las cosas durante mucho tiempo si no tenés un contexto normativo de reservas que sea más exigente, ¿no? ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Siempre es bienvenida la voz de todos. Nosotros tenemos que garantizar la sustentabilidad de esta profesión. Del asesor de seguros como protagonista, porque es el profesional adecuado en este traslado de riesgos del asegurado a la aseguradora.
Volvemos. Tenemos resultados técnicos que son bajos y resultados generales que hoy son negativos, en parte también por los rendimientos financieros. Y tenés una poca permeabilidad para poder ajustar tarifas al ritmo que lo necesitas en función del retraso que tenés. ¿Dónde está el componente a corregir? Digamos, si no es justamente la tarifa. ¿Cómo paso a ser eficiente desde el punto de vista técnico? Sí, mira, yo creo que tenés un poco de tarifa sí o sí, necesariamente. Creo que el resultado financiero tendría que ayudar más que lo que está haciendo ahora, porque eso recién ahora se revirtió el resultado financiero y pasó a ser positivo. Creo que todavía queda algo de recorrido. Y después también el otro tema pasa por la eficiencia de los gastos, ¿no? Pensá que en patrimoniales la mitad de la prima se va en gastos o de comercialización o de explotación, que es una cifra bastante elevada para mercados maduros, no tan elevada para mercados de Latinoamérica o mercados emergentes, ¿no? Pero creo que ahí sí hay todavía cosas para hacer. El mercado seguro se benefició mucho de todo lo que es la digitalización de muchos de sus procesos. Ya las pólizas hoy no se entregan de forma física, tenés una gran cantidad de procesos que se han eficientizado. Todavía creo que hay bastante por hacer y creo que eso sí puede ayudar a bajar esos costos y mejorar esos márgenes, ¿no? Y por el lado de los resultados financieros, si bien mencionabas que hay mejoras en cuanto a los indicadores, ¿crees que los instrumentos son los adecuados, que podría haber un menú de opciones mucho más amplios como para poder tener mejores rendimientos? ¿Cómo lo ves? Mira, el que baje la inflación ya te pone un escenario positivo. ¿A qué me refiero? Cuando Argentina tenía tasas de inflaciones muy altas, también tuvo tasas de rendimiento muy negativas, ¿sí? Cosa de 6, 7, 8% negativas, ¿sí? Eso solo lo puedes tener en contexto de inflación extremadamente altos. Cuando ya la inflación empieza a bajar y ponerse en niveles un poco más lógicos, ya es difícil tener tasas con rentabilidades negativas de ese nivel. Ya eso es una buena noticia. Ahora, hacia adelante, sí me parecería importante que una compañía tenga opciones para poder invertir más abiertamente. Eso se interpretó a lo largo de los años de una manera distinta, pero por lo menos lo que se tendría que permitir es que el excedente capital una compañía lo invierta como quiere en los instrumentos financieros que quiera, en el país que quiera. ¿Por qué? Pues excedente. Ya cumplió con el mínimo regulatorio, el excedente que se lo puede invertir como quiera. En su momento, hace unos años se lo interpretaba así, esa interpretación fue cambiando, pero creo que un primer paso para que las compañías puedan invertir libremente en activos de alta calidad, puestos en mercados de primera calidad, ¿no? Me refiero, eso sí sería bueno que se puede ir reviendo, ¿no? Uno de los temas de gran preocupación es el de la litigiosidad. Lo mencionábamos recién con el sistema de riesgo del trabajo, pero en general, ¿cómo lo estás viendo vos y qué impacto está teniendo en los números del mercado? Mira, Argentina es un mercado más litigioso que otros países de Latinoamérica, ¿sí? Quizás se parezca a lo que la litigiosidad de Estados Unidos sin llegar quizás a ese nivel, pero lo que más se parece en las Américas sería Estados Unidos. En autos ha estado más o menos estable, ¿sí? Y creo que es un nivel de litigiosidad que se puede convivir, más allá que uno desee que sea menor, ¿no? Si uno mira a otros países de Latinoamérica. Pero me parece que son niveles con los cuales se puede llegar a convivir. Los de RT no, ya no son viables, ¿no? Claro. Me parece lo que uno tendría que diferenciar es en qué nivel de litigiosidad estamos. Es decir, en autos es un nivel alto para lo que es la media de Latinoamérica, pero no me parece alto comparado con Estados Unidos u otros países desarrollados que son con una tendencia litigiosa. Pero me parece que son niveles que podés convivir y es un nivel de litigiosidad más o menos estable a lo largo del tiempo. Con todas las críticas que uno puede tener, pero está dentro de niveles, si querés, viables. El de RT ya no. Ya es muy difícil hacer un esquema que sea viable con estos niveles de litigiosidad y sí necesitamos algún tipo de solución más estructural, ¿no? Es decir, que se creen los cuerpos médicos forenses, ¿no? En definitiva. Por otro lado, lo que vemos es un mercado asegurador que en penetración se encuentra estancado, los negocios son básicamente los mismos, con una concentración en autos y riesgo del trabajo. Hablamos de cosas, en algunos casos negativas, digamos, hablemos de algo positivo. ¿Hay oportunidades para el desarrollo de nuevos segmentos de negocios? Escuchamos durante bastante buena parte del año pasado empezar a poner sobre la mesa el tema del seguro de salud. Hemos escuchado en varias oportunidades que quizá el 2025, con cierta estabilidad económica, puede ser el año de los seguros de personas. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo
El seguro de personas en Argentina representó, en una época que teníamos moneda y era más, las regulaciones fueron más estables, Argentina tuvo un seguro de vida comparable al resto de Latinoamérica. Y me refiero al voluntario, no al que existió por AFJP, ¿no? Okay. Hoy Argentina está en la mitad del seguro de vida, en la proporción que representa de la mitad de Latinoamérica, ¿sí? Países como Ecuador, Colombia, países que son claramente comparables o incluso que tienen un nivel de producto per cápita menor al de Argentina, ¿sí? Argentina, cuando vos ves su mercado y aislás los seguros obligatorios o los seguros que tienen que ver con la seguridad social, para ser más exactos, Argentina tiene un nivel de penetración del PBI más o menos parecido al de México, Colombia, pero cuando empezás a desagregarlo, Argentina tiene el mercado de seguros patrimoniales más desarrollado y el seguro de vida menos desarrollado. ¿Sí? Tenemos frío-calor en un mismo mercado. Vos decís, ¿por qué los argentinos son menos previsores que los colombianos, los ecuatorianos o los peruanos? No. Lo que pasó fueron dos cosas. No tenemos moneda. Y cuando quisimos suplantar la moneda por otra moneda extranjera, tuvimos problemas con las regulaciones. ¿Por qué? Pues empezó a discutir qué tipo de cambio aplicar, si el tipo de cambio contado con liquidación u otro alternativo. Entonces lo que pasó es que las compañías dejaron de ofrecer y los asegurados dejaron de pedir ese producto. Por estas dos razones. No teníamos moneda o no teníamos una regulación que sea lo suficientemente confiable en el cual vos te asegures cobrar en la moneda que contrataste al momento de liquidarlo, ¿sí? Y el mismo incertidumbre la tienen las aseguradoras. Aislado ese tema, yo creo que es algo que Argentina lo tiene que desarrollar sí o sí. Por lo menos uno tendría que tener la expectativa que se duplique para llegar a niveles parecidos a los que tiene el resto de los países de Latinoamérica. Yo creo que ahí sí hay una oportunidad. Claro. Y los bloqueos de esa oportunidad son no tener una moneda y tener una regulación confiable. Ya empezando a tener una moneda más estable, ya estás mucho más cerca de eso. Y el día de mañana, si podemos tener cierta estabilidad en los contratos y asegurar que los contratos para ambas partes, para el asegurado y para la aseguradora, se puedan pagar y que puedas tener instrumentos financieros que se calcen con esas obligaciones. Y si vas a tener un seguro en dólares, que puedas invertir en dólares, ¿no? Como aseguradora, me parece que eso sí está por desarrollarse y sí creo que hay mercado, hay instrumentos y hay voluntad de ambas partes, asegurados y asegurables, aseguradoras y asegurables, para tener ese tipo de productos, y creo que sí, claramente eso es una oportunidad, ¿no? Hablemos un poquito de aspectos regulatorios, ¿no? La visión de la Superintendencia de Seguros actual es regular menos y supervisar más. ¿Se están verificando los hechos eso? Tenés unos cambios regulatorios, eso es bastante palpable. Creo que el seguro naturalmente es algo regulado, ¿sí? Es decir, que prácticamente el mercado más libre que pueda llegar a encontrar es un mercado altamente regulado. Estás manejando fondos de terceros, ¿sí? A veces más evidente en un seguro retiro, es más evidente tener fondos de terceros, a veces menos evidente en un seguro patrimonial donde cobraste la prima anticipadamente y después vas a hacer frente a los pasivos. Pero el negocio bancario, el negocio asegurador manejan fondos de terceros, con lo cual lo más libre que puede hacer es siempre un entorno altamente regulado en cualquier país, ¿sí? Lo que puede llegar a tener son menos regulaciones distorsivas, que a veces las había en materia de cómo invertís, dónde, si tenés que tener en una moneda o en la otra, cuestiones que ya es la injerencia en cómo son las decisiones de negocio. Creo que eso se fueron eliminando y eso sí me parece bien, ¿sí? Ahora, no vamos a estar nunca en un mercado, entiendo, que no esté regulado. Son las recomendaciones que hay a nivel mundial, la OCDE, a donde Argentina espera alcanzar sus estándares, o cualquier país que vos quieras parecerte. En general, el mercado de seguros está bastante regulado. Creo que en Argentina lo que falta es modernizar esas normas, ¿no? Son normas que surgieron en los 70 en el mundo y se basan en los estudios de los años 50 y 60, ¿sí? Con lo cual son normas que quedaron bastante más atrás. En los últimos años todo lo que tuvo que ver con la gestión de riesgos evolucionó muchísimo y eso fue capturado en casi todas las regulaciones en el mundo. En Argentina eso todavía no. La reforma de la exigencia de capitales, ¿qué opinión te merece y qué impacto puede llegar a tener en el mercado? Mira, a mí me parece bien porque no podés tener un umbral tan bajo para entrar al mercado, ¿sí? Cuando vos veías que, dependiendo de la rama, con unos pocos cientos de miles de dólares te podías constituir una compañía. No me parece lógico que alguien tenga un umbral tan bajo para ponerse una compañía de seguros en el cual esté de alguna manera tomando fondos del público, ¿no? Creo que ahora lo que te piden es un límite, que tampoco es un límite muy alto, está en torno a $1 millón aproximadamente. Está unificado ese límite,
pero cualquier compañía que tenga un plan de negocios más o menos ambicioso, tener 1,5% del mercado, ya ese límite lo superás, con lo cual el límite por ramas y el capital mínimo en términos absolutos, te diría que en general te puede llegar a afectar en los primeros años de la vida de una compañía, pero después ya lo que empieza a primar es el volumen que tenés de negocios y la solvencia que te pide en función al volumen de negocios, no en términos absolutos. Claro. Con lo cual no lo veo como algo muy significativo. Puede afectar a algún nicho en particular, una compañía que tiene un nicho y una especialidad y el volumen de primas es más bajo, creo que eso sí lo podría llegar a afectar, pero en términos generales me parece bien tener un límite bastante más alto del que había, ¿no? Cuando planteamos venir a verte, hablábamos de venir a visitar al clínico y que nos dé su diagnóstico, así que me gustaría cerrar con eso justamente. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente, mercado asegurador, y qué tratamiento sería sugerible que lleve adelante? Sí, mira, yo te diría son 3 tratamientos, porque no tenemos un mercado, tenemos 3, el de ART, patrimoniales y personas. El de ART me parece casi inevitable decir la puesta en funcionamiento de los cuerpos médicos forenses para evitar este trade-off que hay entre 2 tipos de determinación de incapacidades. En el caso de vida, creo que lograr una moneda, respetar esas regulaciones y te diría inclusive tener un mejor esquema impositivo, creo que puede llegar a ser las claves como para desarrollar ese mercado, por lo menos a niveles parecidos a nuestros vecinos en Latinoamérica. Y en el caso de autos, creo que la tendencia a que la rentabilidad financiera o las tasas positivas se consoliden, sumado a que haya un crecimiento del volumen de mercado y una mayor eficiencia, creo que eso puede consolidar los resultados positivos de ese mercado, ¿no? Bueno, realmente muy interesante la nota con Leonel, la importancia de tener un diagnóstico correcto de lo que es una foto del mercado asegurador, una foto muy dinámica, sobre todo para tomar decisiones, algo tan importante para los actores que tiene este mercado. Sí, y también la relevancia de tener un espacio, ¿no? Como pues el espacio aquí en 100% Seguro para conversar con él, o por ejemplo, y ya de paso los invitamos, el que vamos a generar el 7 de mayo en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el centro de convenciones del Hotel Quórum, porque nos vamos a encontrar con una nueva edición de nuestro Congreso Regional de Seguros. El escenario del seguro en el interior del país, realmente una cita importantísima, realmente todos los actores involucrados del mercado iremos hacia Córdoba porque tenemos, ya podemos decirlo, la confirmación para la apertura del superintendente de su nación con Guillermo Plata y también muchos paneles con CEO, con los principales temas y los ramos, incluyendo todo muy importante para el centro del país como es el tema del agro. Como siempre, el evento más importante del interior del país. Agéndense, 7 de mayo en la ciudad de Córdoba. Semana que viene se abren las inscripciones. Totalmente. Y con ustedes nos vemos como costumbre, acá por Metro, el viernes que viene. Buen fin de para todos. Chau, chau.